¿Qué va a causar el fin del mundo? ¿Una guerra? ¿Un desastre natural? ¿Un virus escapado de un laboratorio? ¿Un arma biológica? ¿Un virus tecnológico? Pandemia. El ser humano vive preso de sus miedos. Morir víctima de una enfermedad sin poder encontrar la cura a tiempo sea tal vez uno de nuestros mayores miedos. Imaginemos que una enfermedad desconocida afecta al mismo tiempo a todo un grupo de seres humanos y en un radio geográfico determinado los mata a todos, uno a uno, y no hay cura disponible hoy. Eso es una pandemia, una verdadera pesadilla. Ahora, imaginemos que esta pandemia acabó con la especie humana, ayer. El día después de lo que fuimos, solo quedan objetos. Los humanos se han extinguido de la faz de la Tierra. La fantasía de escritores y cineastas se ha hecho realidad. El último hombre acaba de morir. Las señales fueron infinitas. Viruela, peste negra, tuberculosis, gripe española, VIH, gripe A, ébola. Se cobraron millones de vidas a lo largo de la historia. Pandemias incontrolables que fueron sucediendo cada vez más seguido. Pero, ¿cuál desató el final? Tal vez haya sido el ébola o tal vez el silencio y la indiferencia. Somos conscientes que desde diciembre de 2013 se detectó un brote de virus ébola en África Occidental. Sabemos que es el brote más severo de ébola desde 1976, con más de 4.000 muertes reportadas por la Organización Mundial de la Salud hasta el momento. El virus del ébola surgió al principio de la década del 70 en Sudán y en Congo. El ébola mata rápido. Comienza con una fiebre, dolores musculares y jaquecas, hasta que destruye el hígado y riñones del infectado, haciéndolo sangrar interna y externamente. Todos los agentes microbianos quieren multiplicarse e invadir más y más y más, pero a veces no son muy exitosos porque matan al paciente y lo matan tan rápido, ¿verdad?, que no le da tiempo para que la persona transite y pueda infectar a otros. Ese es el caso del ébola, ¿no es cierto? Se ha quedado siempre muy limitado debido a su alta mortalidad. Los primeros casos fueron reportados en Guinea y luego se extendieron a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. Hoy en día el brote aún está fuera de control. La organización Médicos Sin Fronteras responsabiliza a la comunidad internacional de mostrarse indiferente ante el brote más grave de virus ébola de la historia. 6 months into the worst Ebola epidemic in history, the world is losing the battle to contain it. En Liberia, los centros de pacientes con ébola están colapsados. El sistema de asistencia telefónica saturado. Los hospitales y las clínicas han cerrado sus puertas y el personal está asustado. Ya hubo demasiados trabajadores sanitarios muertos. ¿Actuará las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional? Estados Unidos planea destinar 88 millones de dólares para combatir el ébola en África Occidental. ¿Pero esto será suficiente para sobrevivir a la última pandemia? La gripe A azotó México en el año 2009, atacando inicialmente en Veracruz y luego extendiéndose a nivel nacional. 14 meses y más de 18,000 muertos después, finalmente pudo ser controlada. Lo que vimos en esa ocasión es que es una forma de influenza que se presenta como casi todas, con fiebre de manera preponderante, tos y síntomas respiratorios generales. Esos son los síntomas más importantes que se presentaron y que se siguen presentando en la H1N1, que ahora ya es estacional.
¿Todas estas muertes se podrían haber evitado? ¿Realmente se dio a conocer la magnitud de esta pandemia? ¿Puede regresar? ¿Estamos preparados para eso? Algunos han tomado nota de lo ocurrido, los menos. Los virus se modifican, mutan, son infinitamente más rápidos que la burocracia y están en todas partes. La gripe A tuvo un antecedente, y en el año 2007 se trató de aislar el virus exhumando el cadáver de Mark Sayce, fallecido en 1919 a causa de la gripe A, también conocida como gripe española. Fue efectivamente una pandemia a comienzos del siglo, 1918, y sabemos que creo que en China habrá matado como 30 millones de personas, en Estados Unidos más de medio millón, en Chile más de 20.000 muertos, muchos más afectados, no todos se morían, pero efectivamente fue un problema muy serio. Mark Sayce fue un teniente coronel del ejército británico que combatió en la Primera Guerra Mundial. Fue muy importante su aporte como diplomático, de tal manera que una vez finalizada la guerra, fue enviado a París a la Conferencia de la Paz. Los medios de prensa españoles hablaban con horror de lo que esta enfermedad estaba haciendo en la población española. Los medios de prensa franceses, por las condiciones políticas y coyunturales del momento, lo ocultaban o los obligaban a ocultarlo. En el caso de la gripe española, la peculiaridad de la pandemia es que impacta en un periodo corto y después desaparece de escena. Mark fue una víctima de la epidemia de 1918 y 1919. El hombre que logró sobrevivir a una de las guerras más cruentas de la historia. Mark encontró la muerte hablando sobre la paz. Murió en París, solo, en su cuarto de hotel a los 39 años. Para trasladar su cuerpo a Inglaterra, se lo puso en un ataúd de plomo, sellado. La llamada gripe española fue la primera pandemia del siglo XX, y la última fue la del VIH. El VIH, o virus de inmunodeficiencia humano, es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, y que implica el deterioro y falla progresiva del sistema inmunológico humano, que deja al paciente indefenso contra el desarrollo de enfermedades causadas por infecciones que en personas con sistemas inmunes normales no se presentaría. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a escala mundial, hay unos 35.3 millones de personas infectadas con el VIH. Se calcula que en 2012 se infectaron unas 2.3 millones de personas y el número de muertes mundiales totales en el periodo 1981-2007 es de 25 millones de personas aproximadamente. Ante la aparición del VIH, se plantearon muchas dudas sobre su origen. ¿Se trató de un virus que escapó del laboratorio? ¿Fueron vacunas vencidas enviadas a países pobres? ¿Fue un virus inoculado a simios que se transmitió a humanos? Pensamos que las vacunas, los antibióticos, los medicamentos nos mantendrán a salvo. El uso excesivo e innecesario de antibióticos genera bacterias resistentes. Una bacteria imbatible, la superbacteria. No podemos combatirla. Es un problema que les demos antibióticos a los animales que comemos. Un peligro que pensamos que está lejos nuestro. Y sin embargo, nos acecha a cada momento, en cada rincón de los lugares que transitamos, a través de la gente que nos rodea. La tuberculosis es una enfermedad que ha acompañado al hombre en toda su historia. ¿Puede una enfermedad milenaria como la tuberculosis mutar hasta resistir todos los antibióticos conocidos?
Estamos buscando las picaduras y mordidas más dolorosas de la historia. ¡Wow! Justin Schmidt creó una escala de dolor que nosotros queremos continuar. Hora de picar. El dolor es temporal. La hazaña queda en la historia. Hay solo una cosa que puede hacerme sentir mejor, que te pique a ti también. Reyes del dolor, solo por History. Disponible también en History Play y History On Demand. Estamos buscando las picaduras y mordidas más dolorosas de la historia. ¡Wow! Justin Schmidt creó una escala de dolor que nosotros queremos continuar. Hora de picar. El dolor es temporal. La hazaña queda en la historia. Hay solo una cosa que puede hacerme sentir mejor, que te pique a ti también. Reyes del dolor, solo por History. Disponible también en History Play y History On Demand. Las pandemias azotan a la humanidad desde hace siglos. 100 años atrás, la gripe española mató a más de 50 millones de personas en Europa y Estados Unidos. Y en el año 2009, brota la gripe A, causando el mayor pánico en México, dejando más de 8.000 muertos. La mutación de bacterias es una realidad y los antibióticos ya no pueden protegernos. Superbacteria. ¿Es algo creado por la naturaleza o por el hombre? ¿Realmente existe o es un producto de la imaginación de Hollywood? ¿Puede ser derrotada? Los hombres son criaturas vulnerables y débiles. ¿Podrán enfrentar a un organismo invulnerable? La lucha será demasiado desigual. En los países más desarrollados, obtener antibióticos es muy complicado. Si uno quiere conseguir antibióticos en Canadá o en Alemania, el único que lo puede dar es un médico. En Latinoamérica, los farmacéuticos generalmente venden antibióticos simplemente con... Uno va al farmacéutico y le dice, me da 10 gramos de ampicilina, y puede llevarse lo que quiera. Es un problema muy serio. El exceso del uso de antibióticos genera bacterias resistentes. ¿Cuántas veces compramos medicamentos sin receta? ¿Cuántas veces se trata de la recomendación de un amigo, un vecino o un compañero de trabajo? La resistencia a los antibióticos es lo que yo llamo una pandemia silente, que progresa muy lentamente, pero que ya nos lleva a una situación global de emergencia. Las bacterias están desarrollando su resistencia para sobrevivir. Las personas usan de manera indiscriminada el uso de los antibióticos, la venta de los antibióticos, la cantidad de antibióticos que se vende. Hemos alimentado a un asesino en serie. Las bacterias han ido mutando, se han hecho más resistentes, cada vez más fuertes, invencibles, peligrosas. Si utilizamos los antibióticos solamente para enfermedades en las que son eficaces, entonces impedirá el desarrollo de bacterias resistentes que llamamos superbacterias. Ahora este es el problema en este momento, pero no tanto porque les damos demasiados antibióticos a los humanos, sino que es un problema porque les damos antibióticos a los animales, animales que comemos, pollos, vacas y cerdos. Hacia fines del siglo XIX, en pocos lugares se duda que la tuberculosis tiene algo que ver con el hacinamiento, tiene que ver con las largas jornadas de trabajo, tiene que ver con malas condiciones de vida. La tuberculosis es una enfermedad que ha acompañado al hombre en toda su historia. Inclusive son de las enfermedades que se pueden encontrar en las momias egipcias y en distintos restos que tenemos de la antigüedad, ¿no? Y tenemos
dos tipos de resistencia. Tenemos resistencia a algunos de los medicamentos, que cuando hacemos entonces una intensificación y un cuidado más cercano y un seguimiento más estrecho, le llamamos resistencia a múltiples drogas. Pero hay otra variante que son las más extremas, que son algunas bacterias que ya se han detectado que son resistentes a todas las drogas. La tuberculosis es una enfermedad que por mucha gente hubiera pensado que se extinguió, que ya no es un problema. Sin embargo, hay análisis que dicen que 1/3 de la población mundial está infectada con tuberculosis. Generalmente esas personas no van a tener ningún tipo de síntomas. Es un pacto entre el sistema inmune y la bacteria, pero cuando ese pacto se rompe porque la persona está inmunosuprimida o hay un problema con el sistema inmune, como un HIV o con un tratamiento de quimioterapia, ahí el pacto se rompe y la bacteria sale. Jorginho Nunes era un popular periodista deportivo de la radio y la televisión, columnista del diario O Povo, que en 2013 se encontraba atravesando el mejor momento de su carrera. Yo conocí a Jorginho hace unos 15 años, en la radio Tupi, donde él hacía varios programas por la mañana y también por la noche comentando fútbol. Tomé conocimiento más o menos en septiembre, octubre de 2013. Y ahí, al final de la semana estaba en Angra do Rei, le hablé. Tienes que examinarte, no te puedes quedar tranquilo, que examinen ese ganglio, pues todos los exámenes de sangre, todos los estudios por imágenes no daban un diagnóstico. ¡Conseguí! ¡Ya valió! ¡Eso es una moleque! Y así se hizo, él se internó y muy rápidamente le quitaron el ganglio. La cirugía fue simple y el resultado nos dijo que se trataba de tuberculosis ganglionar. Cuando se trata más anticipadamente, permite que el paciente no agrave y se logra hacer que entre el antibiótico y el sistema inmune del paciente combatan esta infección. Creo que la demora en iniciar el tratamiento, infelizmente, fue un factor decisivo para el resultado. Después de meses de lucha, Jorginho Nunes no sobrevivió. Y el día 31 de enero de 2014, falleció a los 63 años de edad. El hecho de que la tuberculosis no mate de manera tan fulminante como otras enfermedades, pareciera que la convierte en una enfermedad más benévola. Sin embargo, esto no es así. Estamos viviendo en este momento en el mundo, por un lado, una caída importante de los casos de tuberculosis en la mayoría de los países, incluyendo en la región de las Américas, pero por otro lado el surgimiento de unas formas de tuberculosis causadas por esta bacteria que está desarrollando resistencia. ¿Solo contagian los enfermos o acaso pueden contagiar los sanos? El pasado tiene una respuesta. Mary Mallon llegó a Nueva York desde Irlanda en 1884, cuando tenía 15 años. En 1900, trabajó como cocinera en una casa de Mamaroneck, un pequeño pueblo cercano a Nueva York. En menos de 2 semanas, la familia contrajo la fiebre tifoidea. Se trataba de una enferma con tifus asintomática, o sea que ella facilitaba la transmisión de la propagación de la enfermedad sin saberlo. La lavandera murió. ¿Qué fue? ¿El agua? ¿Las manzanas? ¿Qué? La fiebre tifoidea es una enfermedad que es transmitida por una bacteria y fundamentalmente por vía gastrointestinal. La forma más frecuente de transmisión es a través de los alimentos o del agua contaminada. Al año siguiente, Mary se mudó a Manhattan y la familia cayó enferma con tifus. Luego trabajó para un abogado y 7 de los 8 miembros de la familia se enfermaron hasta que en 1906 se instaló en Oyster Bay, Long Island, en una casa de veraneo alquilada por un rico banquero, Charles Henry Warren, y su familia. Maggie,
La más pequeña de la familia era quien más disfrutaba de las vacaciones. Esa casa era el sitio ideal para pasar el verano. Sin embargo, esos maravillosos días de sol y juego terminaron. Primero el jardinero y 2 criadas cayeron enfermas. Luego la enfermedad fue metiéndose dentro de la familia. Pocos días después, la pequeña hija de Warren cae enferma. Delira de fiebre. Las noticias no son buenas. Pero esta vez Mary no espera, y sin dar aviso se marcha de la casa. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era solo la mala suerte de Mary? ¿Por qué huyó? ¿Sospechaba que algo estaba ocurriendo? Ella no podía imaginar que se trataba de la primera portadora sana de tifus de los Estados Unidos. Warren le alquilaba la casa a John Thompson. Thompson consultó con los médicos expertos que analizaron el agua potable, los residuos, el sistema de alcantarillado y llamó también a un ingeniero sanitario llamado George Soper, que empezó a investigar. Soper interrogó a la familia y a los criados. Incluso fue más lejos y pidió una lista de los invitados que recibieron en las últimas semanas. Soper fue descartando uno por uno a los entrevistados y, por supuesto, le llamó la atención que Mary Mallon se hubiera despedido. Soper fue a la agencia de empleo donde contrataron a Mary y descubrió que en todas las casas que había servido, las personas se habían enfermado de tifus. Mary había dejado un rastro siniestro de enfermedad y muerte. Soper siguió atentamente la noticia de la enfermedad hasta que en marzo de 1907 llegaron a su conocimiento los informes sobre una familia de Park Avenue en Nueva York que había contraído la enfermedad. Allí fue Soper. Por fin, se encontró frente a frente con Mary en la cocina. Soper le pidió hacerse un análisis, pero Mary se negó y, sobre todo, negó estar enferma. Harta terminó echándolo amenazadoramente. Mary fue aislada y murió 23 años después. Pero no murió de tifus, sino de neumonía. Ella nunca terminó de comprender cómo podía contagiar una enfermedad que no padecía. Estas bacterias tienen la capacidad de albergarse en algunas personas, no producirle nada o una enfermedad leve, y entonces estas personas pueden transmitir y son elementos importantes en la transmisión. Portadores sanos, superbacterias o virus. La naturaleza nos responde de una manera brutal en una lucha desigual. ¿Quién domina a quién? ¿El final de nuestra especie solo se reduce a este combate? Todos recordamos el atentado contra las Torres Gemelas, pero solo unos días después se desató un ataque con armas biológicas que tuvo en vilo al mundo entero. Me sentí como atacada y sentí paranoia. ¿Puede una bacteria viajar en algo tan simple como una carta y generar pánico a una nación entera? Un extraño duelo se llevó a cabo en los campos malditos de Rossignol. ¿Podrá Louis Pasteur derrotar al carbunco y cambiar la historia de la ciencia para siempre? Una enfermedad milenaria como la tuberculosis o una nueva cepa de la influenza.
La historia ya dio varios avisos. No sabemos cuál puede ser la próxima pandemia, pero la amenaza está latente. ¿Cómo empieza una pandemia? Nunca sabemos cómo emerge una nueva enfermedad ni cómo se propaga hasta contagiar, enfermar y matar hasta después de que lo hace. La multiplicidad de factores nos desconcierta y nunca llegamos a tener ese control. Los seres humanos usan ese aprendizaje para prevenir futuros brotes. Pero, ¿es posible plantar una nueva enfermedad? ¿Mesurar su dosis y calcular la cantidad de muertes que puede cosechar? ¿Puede el terrorismo controlar lo incontrolable? ¿Qué se necesita para esto? Tal vez no sea necesario una superbacteria para acabar con la enfermedad, ni siquiera un gran ejército. A lo mejor se necesita un solo hombre para lograrlo. Según el FBI, el doctor Bruce Edward Sibbins, investigador estrella del Instituto de Investigaciones Médicas de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick, puso en marcha su abominable plan. Casey Chamberlain llevaba una vida normal. Tenía solo 23 años cuando esto ocurrió. Estaba viviendo en la ciudad de Nueva York y mi último trabajo fue en el Nightly News, así que cuando todo esto ocurrió en septiembre de 2001 fue cuando llegué a la NBC. Casey fue a trabajar como todos los días. Llegó en horario, preparó su café y se dispuso a organizar el correo. Un día más de rutina. Cuando llegó a su escritorio, una carta llamó su atención. Era un sobre blanco más pequeño de lo habitual y parecía estar redactado por un niño. Yo era secretaria en la recepción. Asistíamos a los productores, hacíamos cualquier cosa que cualquiera necesitara y una de nuestras tareas del día era abrir el correo de nuestro corresponsal Tom Brokaw. Así que era cualquier otro día, o eso pensé. A pesar de lo inusual que le pareció el hecho de que un conductor de noticiero recibiese una carta de un niño, Casey igual decidió abrir el sobre. Así que cuando lo abrí, hallé este pequeño pedazo de papel blanco, creo que eran 2 pedazos de papel, y mi cerebro a veces no lo recuerda, pero en su interior estaba esta sustancia. La sustancia parecía una mezcla entre azúcar morena y arena. Y la carta tenía un mensaje intimidatorio. Casey pensó que era algo muy raro. Nunca había recibido este tipo de correo para Tom Brokaw. Se lo mostró a sus colegas y luego lo tiró al contenedor de basura. Porque no sabía qué era y no quería que nadie contrajera nada. Nadie le dio demasiada importancia. Las amenazas y los insultos en un canal de noticias suelen ser moneda frecuente, y mucho más por esos convulsionados días. La contaminación había sido cutánea, y los síntomas se presentaron 10 días después. Si las esporas hubieran sido inhaladas, los síntomas se habrían presentado al día siguiente. El fin de semana empecé a sentir que estaba resfriándome, y en mis glándulas empecé a sentir dolor. Ella comenzó a tener inflamación en los ganglios linfáticos al lado del cuello, sintió congestión, se sentía muy enferma, que es bastante típico en las primeras etapas de inhalación de anthrax. Cuando me enteré de que tenía anthrax, obviamente fue increíble y sentí miedo, como atacada, sentí paranoia y sentí terror. Una de las razones por las que el anthrax ha sido particularmente utilizado con fines militares y en el terrorismo como un arma es que cuando se encuentra en forma de esporas, que es la forma en que normalmente existe, es inanimado, es duro, desgranado en un sentido microscópico muy pequeño. Miles de esporas se pueden inhalar y nunca se sabrá siquiera que se estuvo en contacto con esas esporas, que permanecieron latentes durante no solo décadas, sino posiblemente siglos.
Una vez dentro de su cuerpo, ya sea a través de su piel, pero especialmente si es inhalado por los pulmones, entonces esas esporas pueden convertirse en lo que se denominan organismos vegetativos y reproducir y causar la muerte a través de una toxina que liberan. En el transcurso del fin de semana, el estado de Casey empeoró rápidamente. Para el domingo en la noche, sus glándulas estaban extremadamente inflamadas. Casey sabía que algo estaba mal. Ellos pensaron que estaba teniendo alergia o algún tipo de reacción alérgica en mi cuerpo. Así que cada uno de ellos me prescribió, como todo el mundo lo haría, un antibiótico que comenzó a matar a todo lo que estaba pasando en mi cuerpo. Más de 30,000 personas estaban consideradas en peligro, ya que podrían haber sido expuestos si se les dio antibióticos preventivos. Algunos de ellos continuaron tomando antibióticos durante 60 días después del momento en que supuestamente habían sido expuestos. Pero cuando tuvimos un programa ofensivo, había muchas técnicas que se utilizaron para determinar si un ataque biológico sería eficaz, mediante la liberación de gérmenes y sustancias químicas. En San Francisco, en el sistema de metro de Nueva York, unos cientos de pruebas a lo largo de los Estados Unidos, ninguna consideraba la posibilidad de enviar esporas a través del correo. A Casey le diagnosticaron que tenía anthrax cutáneo y tuvo que pasar 100 días en aislamiento. Por sugerencia de su familia, su casa fue registrada en busca de esporas del veneno. No encontraron una enorme cantidad de las peores esporas. Muy pequeña cantidad. Pero decidí que quería destruir mis cosas. Así que lo hicieron por mí. Tenía un departamento entero, todo destruido. Me siento con suerte, porque todavía estoy aquí. Estoy agradecida por eso todos los días. ¿Se puede matar a la humanidad con este método o simplemente mandando cartas contaminadas? ¿O existe otra forma más masiva de utilizar el anthrax? Si las esporas son dispersadas en 100 kilómetros, contaminan 100,000 kilómetros de tierra. Si se las compara con armas nucleares, el área afectada es 300 veces mayor y en lugar de durar unos segundos, dura varios días. Los campos malditos de la pequeña aldea francesa de Pouilly-le-Fort fueron testigos de un curioso duelo entre el veterinario Hipólito Rossignol y el químico Louis Pasteur. Entre los presentes hubo periodistas, ganaderos y la gente del pueblo ansiosa de ver cómo se desarrollaba esta batalla científica. El desafío comenzó cuando Pasteur anunció que había logrado hacer inofensiva la bacteria mortal del carbunco o anthrax y elaborado la vacuna. La Sociedad de Agricultura puso las cabezas del ganado para el desafío y Rossignol ofreció su firma en Pouilly-le-Fort, muy cerca de París. Allí, Pasteur inoculó su vacuna en 24 carneros, 6 vacas y una cabra, y dejaron 21 animales sin vacunar, y los marcaron como pertenecientes a Rossignol. El triunfo fue de Pasteur. El ganado de Rossignol estaba muerto. El hombre encontró la solución para vencer al anthrax, pero fue el hombre también quien lo perfeccionó en un laboratorio, convirtiéndolo en un arma letal. ¿Cuánto tiempo falta para que alguien logre convertir a todo el planeta en un campo maldito? El anthrax es una bacteria utilizada en bioterrorismo, pero no sería la única bioarma. Teorías conspirativas hablan de la manipulación de virus como la fiebre hemorrágica. Por ahora es solo una teoría.
pero el miedo a un ataque con este virus aterroriza por su rápido poder asesino. ¿Será este el final? ¿Una pandemia desatada por el hombre o por un virus preparado en un laboratorio? Antrax, fiebre equina, cólera, fiebre hemorrágica. El escenario no es una ficción. Ya ha ocurrido con el antrax. No hay garantía de que no pueda volver a ocurrir. Incluso podría estar ocurriendo en este momento. El Instituto Nacional de la Salud, que es el principal impulsor en Estados Unidos de la investigación biológica, ha visto su presupuesto recortado. Esto afecta cualquier tipo de potencial protección que se pueda conseguir contra agentes químicos o biológicos. ¿Es el bioterrorismo o su lucha contra él lo que terminará con la humanidad? ¿Es una nueva amenaza o llevamos siglos conviviendo ante la posibilidad de un ataque biológico? El primer antecedente de un ataque con armas biológicas no es reciente. En el año 1346, en la zona de Crimea, sin saberlo, un ejército mongol introdujo la peste negra en Europa y llevó adelante el primer ataque biológico de la historia. La ciudad de Kaffa era la puerta de entrada al comercio en Europa. Había un muro alrededor de la ciudad y los tártaros, que eran un grupo tribal de los musulmanes, intentaron en el año 1346 crear un asedio en la ciudad de Kaffa y se encontraron de pronto con un gran número de personas muertas y moribundas. No entendían lo que era un agente biológico, no sabían acerca de los agentes biológicos como bacterias, pero la gente se estaba enfermando con la plaga, que más tarde se llamó la peste negra. Lo que hicieron fue utilizar catapultas para enviar los cadáveres de las personas fallecidas que habían muerto de la peste a través de los muros de la ciudad para tratar de infectar a los residentes europeos. Y al parecer tuvieron éxito. Muchas de las personas de esa ciudad se enfermaron y luego murieron. 7 siglos han pasado de la pandemia de la peste negra, que casi extermina a la población europea. ¿Puede repetirse? ¿Alguien en este momento puede estar trabajando para que esto suceda? Los que nos atacan están listos y, como los antiguos guerreros, preparan sus catapultas para terminar con la humanidad. Las distancias ayudaron históricamente al hombre para protegerse de las pandemias. Pero el mundo cambió y las comunicaciones evolucionaron. No solo nosotros viajamos más lejos en menos tiempo. Los virus nos acompañan. ¿Qué pasaría si un viajero llevara la peste alrededor del mundo en 24 horas? ¿Podría un solo infectado con ébola diseminar el virus en varias escalas de un vuelo? Las comunicaciones nos unen y al mismo tiempo nos hacen vulnerables cada vez más. Campos malditos, enfermedades milenarias, bacterias multiresistentes a todo tipo de antibióticos. Ataques con cartas infectadas. Todos posibles detonantes de la próxima pandemia. La peste negra parece lejana en el tiempo. Una pandemia que no podría repetirse. Sin embargo, hace muy poco tiempo, apenas el 24 de diciembre de 2013, se expandió una alerta en Madagascar. Más de 40 muertos y 80 infectados por peste bubónica en ese país, en la que podría ser una de las peores y más peligrosas cepas de la enfermedad. ¿Volverá a subirse al barco? ¿O esta vez preferirá un medio más veloz para propagarse? Hoy en día asistimos a la revolución de los transportes y las comunicaciones. Las distancias se han ido achicando. Hoy, un viaje entre Londres y Madrid dura no más de 2 horas y media.
Hace 7 siglos, un viaje de Londres a España podía durar un mes. En 1345, Alfonso XI de Castilla firmó un tratado con Eduardo III de Inglaterra, sellando la alianza matrimonial de sus hijos Pedro y Juana. Juana se prepara para marcharse de Londres rumbo a España. Juana llevará un precioso vestido para su boda. No sabe cómo será Pedro. Hace mucho tiempo que lo imagina. Dicen que es moreno. Dicen que es un año mayor que ella. Desde que tiene recuerdo, sabe que va a casarse con Pedro. No se lo cuestiona, es así. Su padre, el rey, sabe lo que hace. Es por el bien de Inglaterra. Los enemigos acechan, y ella cumplirá su rol. Pero los enemigos no solo están fuera del castillo. La peste bubónica también es una de las enfermedades que llamamos bíblicas o medievales, ¿no? Junto con la fiebre tifoidea, el cólera, la fiebre amarilla, fueron las grandes amenazas de la humanidad hasta el siglo XIX. La niña que había crecido preparándose para su boda terminaría siendo una novia eterna. Al llegar a Burdeos, había fallecido. Juana de Inglaterra falleció a causa de la peste negra. Sus efectos personales fueron incinerados y su cuerpo dejado en una fosa común. Como tantos otros, como 1/3 de la población europea, y sumado a los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de las niñas y ancianos por abandono, por falta de cuidado, 50 millones de personas murieron. En el siglo XIV el mundo era muy grande. Las comunicaciones hacían que las distancias fueran, en muchos casos, insalvables. Esto hizo que la peste no haya podido propagarse aún más. Pero hoy, con la revolución de las comunicaciones, el mundo se ha hecho más pequeño. En el aeropuerto de Heathrow operan casi 100 líneas aéreas que van a 180 destinos en 90 países. Thomas está en tránsito. Es ingeniero. Regresa a su hogar en Düsseldorf. Viene de Abu Dhabi, donde estuvo trabajando para su compañía. No se siente bien. Piensa que se ha resfriado por culpa del aire acondicionado. No se imagina que contrajo coronavirus o síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ni tampoco a cuánta gente es capaz de contagiar. Jennifer tiene 40 años. Es médica. Acaba de llegar de Londres para asistir a un congreso de cardiología. Viene de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. No sabe que en 2 semanas el cólera la habrá matado. ¿Cuánto tiempo pasamos en un aeropuerto? ¿Con cuánta gente nos conectamos? Kyung-ki es representante de una firma coreana y está regresando a Seúl. Está feliz de reencontrarse con su familia. Llegará enfermo. Se va a recuperar pronto. No así su esposa, a la que contagiará de H7N9, más conocida como gripe aviar, y estará grave. Los Hinojosa están de paseo.
Han recorrido distintas ciudades europeas. Regresan a México. Elena ha cuidado en todo el viaje a su hijo Gael de que no se resfríe. Sin embargo, un abrigo no podrá defenderlo del virus que lo llevará al hospital. Hay que recordar que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde se toma un avión en Buenos Aires y 7 horas más tarde estamos en Nueva York. Y se ha demostrado la transmisión de bacterias y de virus en vuelos de largo tiempo. No hay respeto ya por fronteras. Con la habilidad del hombre de viajar en avión alrededor del mundo en solo 24 horas, creo que es muy posible que se dé una nueva pandemia de aquí a los próximos años. Así de pequeño se ha vuelto el mundo. Así de peligroso lo hemos convertido. Y a cada instante estamos más vulnerables. ¿Hay margen aún para evitar una pandemia? ¿Existe realmente alguien que pueda detener nuestra destrucción? En ese mundo pequeño hay seres más pequeños que pueden ser letales. Los mosquitos. Están cerca, muy cerca. En la calle, en nuestras casas. No asustan, no les tememos. Incluso los subestimamos. Pensamos que a lo sumo será una picadura. El dengue ya es una enfermedad instalada acá y si usáramos la definición de que es un agente nuevo, no podríamos clasificarlo como una pandemia. Es una enfermedad que tiene 4 virus y cada uno no da protección contra el otro, es decir, no hay lo que llamamos defensas cruzadas en los 4 virus del dengue. De modo que cualquier persona puede tener 4 veces dengue del distinto origen. Y por otro lado, esa también es la razón por la cual es tan difícil desarrollar una vacuna contra el dengue. Hay teorías que avalan que los mosquitos transgénicos se pueden llegar a convertir en las nuevas bombas asesinas contra los hombres, solo con modificar su secuencia genética. Los virus pueden traer consigo una pandemia. Pueden aniquilar a una especie. Pero los virus que aniquilan al hombre no solo pueden ser biológicos, también pueden ser informáticos. El virus Michelangelo fue el primero en ocupar las tapas de los diarios y quizás por su difusión se pudo morigerar su impacto. Sin embargo, tuvo todas las características de una pandemia. ¿Qué pasaría si no pudieran ser contenidos? ¿Y si los antivirus fallaran? Son prácticamente invisibles, no se escuchan, no se palpan, pero tienen un enorme poder que puede terminar con nosotros. Todos los días aparecen nuevos virus creados en búnkers informáticos. Se suele pensar que los ataques son domésticos o al nivel de empresas, pero jamás en lo que consideramos sistemas inexpugnables. ¿Alguien podría entrar a la NASA o a la Armada de los Estados Unidos? Cuando me inicié en el mundo de la informática tenía 13 años. Julio Ardita nació en Santa Cruz, en Argentina, y viajó por todo ese país debido a los traslados que tenía su padre. Hasta que finalmente, a los 14 años, recaló en Buenos Aires en un pequeño departamento del barrio de Palermo. En ese momento, digamos, un tío mío me había regalado una computadora y un módem, digamos, más que nada, que la velocidad de ese módem era muy baja, era el equivalente a 300 baudios. O sea, piensen que hoy en día una conexión, digamos, estándar de 1 mega equivale a 1 millón de baudios. Entonces eso me llevó a interconectarme con otras computadoras, a aprender, a conocer. Me conecté vía módem con otros sistemas informáticos, empecé a conocer otra gente que estaba en la parte de redes, sistemas. Como desafío, digamos, yo iba intentando entrar en distintos sistemas, aprendiendo técnicas nuevas. Bueno, fui entrando en estos sistemas hasta que iba probando y tratando de detectar o encontrar como nuevos objetivos o cosas más interesantes para entrar. Eso me llevó a intentar entrar en sistemas de la NASA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de la Marina norteamericana, distintos sistemas críticos. A medida que vencía más barreras de seguridad, la curiosidad de Julio se hacía cada vez más grande. La NASA piensa que son cerca de 300.000 computadoras, o sea, es
muchos sistemas. Una vez no encuentra las cosas en su propia computadora, contarlas en 300.000 es más complejo. Pero bueno, dentro de eso, parte de lo que vi jugando y entrando fue lo que en su momento era una especie de Google Maps que hoy existe, digamos. Realmente era impresionante. Uno ponía las coordenadas y tenía el archivo de la vista satelital del día anterior de cómo estaba. Eso realmente era muy, muy impresionante. Julio pudo entrar a la NASA a través de la Universidad de Harvard. Jugando llegué hasta ahí, y donde por el año, digamos, 95, detectan ellos en Estados Unidos, particularmente una persona que yo ingresé a los sistemas informáticos, donde estaban los expedientes y casos de los juicios internos de la Marina de Estados Unidos. Peter Garza, de NCIS, es el primero que advierte que alguien ha irrumpido en los archivos del Naval Criminal Investigative Service. Comenzó a rastrearlo, solicitó una orden judicial y se abocó a la búsqueda de la filtración. 3 meses duró la investigación. Después de 3 meses de investigaciones, Peter descubrió el origen del sistema de rastreo, Buenos Aires, Argentina. El 28 de diciembre de 1995, Julio llegó a su casa por la noche, luego de estar con su novia. Al ingresar a su edificio, se encontró con un panorama muy inusual. Decenas de colillas de cigarrillo estaban tiradas en el pasillo, frente a su puerta. Me encuentro con mis papás y mi madre sentada en el sillón, así que yo lo miro con cara de ¿qué pasó? Y ellos me preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Digo, no sé qué pasó. Mira, vinieron un allanamiento, vinieron cerca de 25 personas. Entonces me preguntan, ¿qué hiciste? Le digo, nada. Las autoridades se llevaron la computadora de Julio, la de su hermana y sus padres. También se llevaron una impresora y todo tipo de dispositivo electrónico que pudiera contener información. Yo tuve 2 procesos judiciales, uno en Argentina, otro en Estados Unidos, en Boston, que es donde estaba Harvard, que es donde fue la sede. Y bueno, en la Argentina el proceso judicial demoró casi 4 años. Digamos, como no era un delito lo que había hecho, pero sí yo había utilizado la conexión de internet de Telecom sin pagarla. Entonces lo que el juez en Argentina definió básicamente es una multa por el tiempo de uso de internet que había utilizado gratis sin pagar. El segundo proceso judicial era en Estados Unidos. Julio tenía pedido de captura de Interpol. Viajé para Estados Unidos a Boston. Allá tuve ese proceso judicial. Una vez en Boston, Ardita se reunió con el juez y los fiscales. En esa reunión llegaron a un acuerdo y ultimaron los detalles de cómo sería la resolución del caso. Tal cual lo que se definió sucedió. Julio terminó trabajando para el FBI durante su acuerdo de silencio por 10 años y hoy es una autoridad en la materia. Hoy hay sistemas, en realidad hay sistemas informáticos que ayudan a generar ciertas moléculas en base a distintos componentes que se generan y se manejan y se definen a nivel tecnológico e informático. Sería un programa que define, bueno, quiero desarrollar una sustancia, una molécula, se definen los componentes se toman y el sistema, digamos, genera esa molécula X. ¿Será una mecha que se está encendiendo sin saber a dónde conduce? ¿Son los virus los que pondrán un punto final a la historia del hombre sobre la Tierra? Pero, ¿son todos los virus biológicos? ¿O hay otro tipo de virus? ¿Otras formas de ataque? La tecnología ya forma parte del cuerpo humano. Pero, ¿puede la vida de un joven con una desgarradora historia cambiar para siempre gracias a los avances tecnológicos? Puede haber venido de cualquier lugar. Se transmite por la saliva. La velocidad de las comunicaciones acorta cada día más las distancias entre países. Las enfermedades ya no conocen de fronteras. En 2009, algunos países prohibieron los vuelos que provenían de regiones con brotes de influenza. ¿Pero son las enfermedades quienes pueden generar un nuevo contagio masivo?
¿Es posible entonces utilizar la tecnología para modificar la genética y crear un superhumano? ¿Se puede generar un virus tecnológico que desate una pandemia y acabe con la especie humana tal y como la conocemos ahora? ¿Nos puede reemplazar un nuevo ser humano mejorado y diseñado desde un laboratorio? La tecnología mejoró la vida de Pedro Pimenta y le devolvió casi todo lo que había perdido. Nací en Brasil. A los 18 años tuve una meningitis meningococcemia que me hizo perder los 4 miembros. Y hace 4 años que estoy en Estados Unidos. Contraje la meningitis meningococcemia cuando tenía 18 años en Brasil. Vivía en San Pablo y la verdad no tengo cómo saber cómo fue que adquirí la bacteria. Pudo haber venido de cualquier lugar. Ella se transmite por la saliva, de modo que pudo haber sido la tos de alguien. Cuando era muy joven, tuve compañeros que tuvieron meningitis en Brasil. Había oído hablar, pero nunca pensé que podía llegar a amputaciones, como en mi caso. El mayor brote epidémico de meningitis ocurrió a finales de los 90, donde afectó a 250,000 personas y el 10% murió. Aquel 11 de septiembre de 2009 era un viernes común para Pedro. Se había encontrado para almorzar como hacía habitualmente con un compañero. Comenzó a sentirse mal y fue para su casa. Al llegar, comenzó a tener fiebre y vómitos. Pedro no se sentía nada bien. Ya a la noche, esos síntomas comenzaron a empeorar. Yo estaba solo en casa. Al pasar la noche ya estaba muy mal y me llevaron a un hospital local. Dijeron que tenía una infección y me mandaron de vuelta para casa. Ahí me quedé 4 horas durmiendo. Pedro no podía dormir. Su cuerpo ardía por la fiebre. Y el dolor era tan agudo que casi no podía moverse. Fue una pesadilla. Su cuerpo lo abandonaba mientras él trataba de conseguir ayuda. Por suerte pude tomar el celular que estaba cerca de mí y llamé a mi hermano que estaba durmiendo en otro cuarto de la casa. Y él atendió el teléfono. Cuando vinieron para mi cuarto, yo ya estaba prácticamente muerto en ese momento. Cuando llegué al hospital ya inconsciente, estaba con muy pocas chances de sobrevivir, menos de 1% de chances de sobrevivir. Fue muy rápido, realmente muy rápido. Me desperté del coma después de una semana de estar en el hospital. Yo no tenía ni idea de dónde estaba porque cuando llegué ya estaba inconsciente. La primera visión que tuvo Pedro fue de sus miembros completamente gangrenados, en estado de putrefacción. Podía ver parte de mis huesos, mis músculos. Una escena terrible. Cuando desperté del segundo coma, la primera visión que tuve al volver, yo estaba bajo los efectos de varios remedios y todo era muy confuso. Estaba somnoliento y la primera visión que tuve fue de mi cuerpo debajo de la sábana. Pude ver el contorno de mi cuerpo. Y fue un shock porque yo tenía 1,80 m de altura y de repente miré el contorno de mi cuerpo y era pequeño. Fue algo que me produjo mucho miedo al futuro, sumado a aquella realidad. Mirando mi cuerpo fue terrible, terrible. Hay una forma que todavía no sabemos cuáles son las condiciones que tienen las personas afectadas, que al segundo o tercer día comienzan a tener trastornos masivos de la coagulación y formas hemorrágicas graves,
como producen coágulos, ¿no? Entonces cierran esos vasitos pequeñitos que tenemos en los pies y en las manos, y por las extremidades comienzan a producirse gangrena, es decir, la muerte de la carne por la falta de irrigación y de oxígeno. Una semana después de ser amputado, llegaría el momento que cambiaría el curso de la recuperación de Pedro. Muy cerca del hospital, en el estadio Morumbí, AC/DC, su banda de rock favorita, tocaba en San Pablo después de 13 años. Yo estaba conmocionado. Fue terrible. Empecé a desesperarme. La primera cosa que dije cuando desperté fue: yo quería ir al show de AC/DC y obviamente no tenía posibilidades de ir. Además, la situación todavía era peor porque AC/DC tocaba en un estadio que quedaba a 2 calles del hospital donde yo estaba. Y 2 semanas antes del recital, mi médico, el doctor Ofir, entró a mi cuarto y me dijo: hola Pedro, hablé con el director del hospital y vamos a liberarte por 2 horas, reservar una ambulancia, vas a entrar al estadio, vas a ver tu show. Probablemente no consigas escuchar todas las canciones, pero tendrás 2 horas y después te traeremos de vuelta al hospital. Y llegó el día, el 27 de noviembre de 2009. AC/DC vino a tocar a San Pablo, me pusieron en una ambulancia. La ambulancia entró al estadio con 70,000 fanáticos. Cuando salí fue cuando vi que, vaya, tuve una de las mejores noches de mi vida en esa situación, y fue cuando vi que podía divertirme, que podía tener una buena vida. Había tenido una noche fantástica en una situación así, entonces mi vida no acabó. Fue una experiencia memorable ver a AC/DC aquella noche. A partir de ese momento, Pedro comenzó una nueva vida. Conocí a Kevin Carroll, el presidente de Hanger. Decidí llamarlo porque yo quería otra perspectiva. Quería saber si era posible abandonar la silla de ruedas y ser una persona independiente sin usarla. Cuando lo conocí, Pedro estaba en silla de ruedas, sin brazos ni piernas. Una de las frases que me dijo que me quedaron marcadas fue: no tienes que adaptar el mundo a ti, tú tienes que adaptarte al mundo. Tiene una computadora dentro de la rodilla, así como también sensores que llegan hasta el piso. Así que en el momento que da un paso con la prótesis, el sensor detecta la superficie sobre la que está parado e instantáneamente envía una señal a la articulación de la rodilla, que asegura que la rodilla está preparada para cada paso que quiera tomar. Como resultado, Pedro es completamente independiente. Él puede caminar, puede correr un poco si quiere también, puede manejar su auto. Ha ganado mucha independencia gracias a sus prótesis. En las manos correctas, la tecnología le devolvió a Pedro parte de su vida. Pero ¿qué ocurriría si esta tecnología fuese utilizada por las manos equivocadas? Cuando se trata de la dirección a la que la tecnología está yendo, ¿quién sabe a dónde será que nos lleve? En las manos equivocadas podría ser destructivo. No sabemos eso, solo el futuro nos lo dirá. Y el hombre también es un sistema. ¿Esta poderosa arma creada por el hombre se terminará convirtiendo en su asesino? Como un dios asesinado por su propia creación, no quedará más rastro del hombre sobre la Tierra. Hace poco más de un siglo, la teoría de la evolución determinó que el sapiens sapiens, nuestra especie, se había ido formando a la luz de la selección natural. Sin embargo, no se sabía entonces, ni se sabe aún, qué fue lo que gatilló la divergencia evolutiva. ¿En qué momento nos separamos de los primates? ¿Por qué? ¿Fue un evento? ¿Fue una sucesión de acontecimientos? No lo sabemos. Y si no tenemos ese registro, ¿podremos darnos cuenta si se está repitiendo el evento? ¿Sortearemos como especie una nueva selección o alguien cambiará nuestro destino? ¿Esta nueva escalada tecnológica llegará a poner en manos de las máquinas el destino de la humanidad? Toda especie tiene un enemigo natural. En el caso del hombre, se sostiene que su peor enemigo es el propio hombre.
Ya conocemos los ataques, pero ¿hay hombres preparados para enfrentarlos? No creo que sea irracional estar preocupados por una pandemia en el futuro. Son muchos los que están esperando el final. Se preparan. Chris Petrovich sobrevivió a varias pandemias, pero sabe que aún falta la batalla final. La tecnología nos protege y a la vez nos hace más vulnerables. Mientras nadie espera una pandemia por un arma química o un virus tecnológico, hay gente que se está preparando. Las armas químicas son aquellas que utilizan sus propiedades tóxicas para matar, herir o incapacitar al enemigo, tales como el cianuro, el gas mostaza o el sarín. Cuando hablamos de armas químicas, estamos hablando de un agente que disemina venenos en toda el área. Vimos un efecto terrible del agente nervioso sarín que está siendo utilizado en Siria con toda claridad por el gobierno sirio. Un arma química en las manos equivocadas tiene el poder de causar un daño devastador, como el ocurrido en Siria en el mes de agosto de 2013. Por los informes de las investigaciones de Naciones Unidas y otros, hay más de 1000 personas, incluidos varios cientos de niños, que murieron por el gas sarín lanzado por el gobierno. Una vez más, el hombre combate a su propia especie. ¿Uno de estos agentes podría ser el exterminador? Chris Petrovich vive en Miami, pero nació en Perú en 1969. Chris es un prepper, un especialista en supervivencia. Por trabajo viajó a África, donde un brote de ébola se estaba produciendo. Cuando estuve en África, el virus ébola me ponía nervioso, pero mucho más los cuerpos apilados en las calles. Yo estuve en Uganda, en Kenia, Tanzania, en abril y mayo del 94, cuando hubo una gran cantidad de muertos. No sé, vi miles de cuerpos que intentaban sepultar en Uganda. Los preppers son personas que se alistan de manera activa para afrontar por su cuenta cualquier tipo de emergencia. Una catástrofe natural, el colapso económico, una explosión atómica o una pandemia. Les gusta usar esa palabra porque es más suave y correcta políticamente. Pero yo vengo de la vieja escuela donde más que nada son sobrevivientes, que siempre fueron mal vistos, porque el resto de la gente ve a los sobrevivientes como si fueran personas antigobierno, cosa que yo no soy. Personalmente creo que la gente siempre debe seguirle el rastro a las noticias sobre salud. ¿Qué enfermedades rondan? ¿Qué riesgos a la salud puede traer viajar? Por eso pienso que es muy importante. No creo que la gente deba estar paranoica, sino todo lo contrario. Creo que deben estar tranquilos y proveerse de los suministros médicos necesarios para ser utilizados en caso de una emergencia. No es la paranoia ni el sensacionalismo lo que mueve a estas personas, sino más bien la confianza y la seguridad de que algo va a pasar. El fenómeno prepper actual comenzó hace 5 o 6 años con la caída de la economía. Y tradicionalmente hemos visto en los Estados Unidos aproximadamente cada 20 o 30 años que cuando la economía cae, más gente está interesada en la supervivencia y se vuelve prepper. En este momento estamos consultando a los especialistas en defensa y preparándonos para el peor de los escenarios. Mucha gente cree que los preppers están locos, pero yo creo que es una locura el negar la posibilidad, para ti o para alguien en tu familia, de evitar ser víctima de un desastre en algún momento de la vida. Lo mejor sobre la preparación en general es que si te preparas para una emergencia, te preparas para la mayoría de ellas. Chris sabe que si se llegara a desatar una pandemia, la mayoría del equipamiento sería el mismo. Máscaras de gas, barbijos, lavandina. Tengo aproximadamente unos 50,000 galones de cloro para desinfectar.
También tengo trajes químicos para protegerme de la basura o cuerpos o cualquier cosa que entre en contacto con mi piel. Así no me infecto con nada. Chris es parte de una red de preppers en Florida que están organizados para todo tipo de catástrofes. Si algo sucediera como un apagón de energía o una tormenta solar como en 1859, que nos dejara sin ningún tipo de energía o comunicación, mi red, mis amigos y mi entorno ya tendríamos equipos de comunicación de refuerzo. En otras palabras, si un día la electricidad se fuera, tendríamos lugares específicos dentro de las 24, 36 o 48 horas para poder encontrarnos, dejar mensajes y comunicarnos. Pero también tendríamos equipos eléctricos que están protegidos en jaulas. Entonces no importa lo que pase, todavía tendríamos formas para comunicarnos y sabríamos que si todo falla, tendríamos 2 días para reunirnos en algún lugar donde podríamos intercambiar información y generar algún plan para seguir adelante. Si se desatara una pandemia o una catástrofe a nivel masivo, ¿los gobiernos estarían listos para ayudarnos? El 9/11 fue en gran escala el peor ataque en suelo americano. Ciertamente esperamos que algo así no vuelva a suceder. Pero hay gente, ciudadanos, que sienten que algo así a gran escala podría volver a ocurrir. Estados Unidos está dando grandes pasos y ha gastado millones, miles de millones de dólares en la aplicación de nuevas medidas de seguridad para que algo así no vuelva a suceder. El gobierno de Estados Unidos supuestamente está organizado, tiene muchos recursos. Si llegara a haber una pandemia o un desastre que golpee muchos lugares en Estados Unidos, el gobierno solo puede responder con todos estos recursos, con toda esta gente para asegurar quizás solo al 5% de la población. Los ciudadanos estarán a la deriva. Petrovich cree que el derrumbe está próximo y se prepara para ello. En mi lugar especial tengo lo que la mayoría debería tener. Lo primero, agua. Segundo, comida. Y tercero, tener suministros médicos. Y luego deberían tener también paneles solares, linternas, solo lo básico, botas, ropa, suministros que necesitarás para esperar 2 meses o 6 meses, para cuando las cosas se pongan difíciles. No creo que sea irracional estar preocupados por pandemias en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta tanta inestabilidad económica y política. Si el desastre llegara a ocurrir, los preppers parecen estar listos, pero millones no. ¿Será suficiente para evitar la extinción? Enfermedades, virus informáticos, ataques biológicos, pandemias. Están entre nosotros, latentes, listos para atacar. El final está cerca. ¿Nos salvaremos? ¿Podremos evitar una nueva pandemia? Va a haber una pandemia, sin duda. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué? No sabemos, pero va a ocurrir. Este sueño de controlar las enfermedades infecciosas, yo creo que es como la utopía, ¿no? Vamos en camino hacia ello y en el camino aprendemos, pero nunca sabemos si vamos a llegar. El término chikungunya deriva de una palabra en idioma makonde, un grupo étnico del sudeste de Tanzania. Esta palabra no parecería estar vinculada a un virus que dobla a las personas por el dolor y la fiebre. Las pandemias han trazado un ADN de muerte a lo largo de la historia, azotando a la humanidad, arrancándole su bien más preciado, la vida. Mientras tanto, y como en una película de ciencia ficción, los Estados Unidos de América anuncian el primer muerto por ébola en tierra americana. El chikungunya está azotando Centroamérica en este preciso momento. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Los mismos mosquitos que transmiten dengue.
Los síntomas son fiebre, fuertes dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Pero por sobre todo, lo más característico es que los pacientes llegan doblados por el dolor. Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y la lista sigue. La cantidad de afectados ya asciende a 90,000 y al menos se reportaron 22 muertos. Aún no existe cura contra el chikungunya. Y si bien su tasa de mortalidad no es alta, los síntomas que causa son tan intensos que lo hacen un riesgo enorme para las franjas de la población más expuestas. Pero, ¿podría esto cambiar? ¿Podría el chikungunya mutar genéticamente y empezar a contagiar entre humanos? ¿Podría transformarse este virus en una pandemia que encorve a toda Latinoamérica? La respuesta aún no existe. Hoy, los gobiernos de los países afectados están enfrentando este nuevo enemigo, tratando de ganarle la batalla por vidas humanas. Se necesita prevención, educación y recursos. La lucha es constante y a diario. Nadie sabe ni puede asegurar qué es lo que puede llegar a ocurrir. El gran interrogante es si una pandemia puede terminar con la humanidad. Se han imaginado escenarios y recorrido algunos de los peligros que han afrontado los hombres. Desde la peste negra hasta el bioterrorismo. Desde la gripe española hasta las armas químicas. Víctimas, investigadores, médicos, periodistas y testigos han intentado dar su propia respuesta. ¿Se hará oídos sordos a todo lo dicho? ¿Se cerrarán los ojos para no ver? Ya no hay excusas para no darse cuenta de que la humanidad está realmente en peligro. ¿Desde dónde llegará el golpe fatal? ¿Qué es lo que va a terminar con nuestra especie? Definitivamente, una pandemia. ¿Originada por causas naturales? ¿Producida por nosotros mismos? En este preciso momento, se puede estar produciendo un virus que por error pueda escaparse del laboratorio. Ahora, en este momento, ¿es una batalla perdida? ¿Cuándo llegará? ¿Pronto o nunca? Eso depende de la humanidad. ¿Sobreviviremos?